Estos árboles han visto pasar muchos años. Amarrando y desamarrando sombras, han cobijado una vida plena y una larga trayectoria. La trayectoria de una incansable luchadora por los derechos de la mujer boliviana. Esa lucha puede seguirse durante 90 años de vida, desde su juventud hasta ahora. Son los años y la vida de doña María Luisa Sánchez Bustamante de Urioste. ¿Qué influencia tuvo su padre en sus ideas, doña María Luisa? ¿Cómo era él? Se preocupó mucho como pedagogo que era de nuestra educación, sobre todo de la educación de sus hijas mujeres, porque decía que la mujer hacía el hogar y hacía un país, que su influencia era tan grande que había sobre todo que educar a las mujeres para lograr un buen país. Yo sigo pensando, por mi experiencia y por esta influencia, que realmente la mujer, su verdadera deliberación está en su trabajo, porque la mujer que no trabaja es la eterna esclava, tiene que depender de alguien y eso no debe ser. Con fortuna o sin ella, la mujer debe trabajar para emanciparse, si no será la moderna esclava. Cuando acabé el colegio en los Sagrados Corazones, me nombraron secretaria de la beneficencia de señoras. Yo era muy tímida, pero mi padre me obligó a aceptar y me dijo que teníamos el deber todos de trabajar por los demás y por los pobres. Con esas ideas yo asumí la beneficencia de señora y me interioricé de muchas cosas inaceptables, porque la mujer, grandes presidentas con mucho dinero, no podían opinar, tenían que hacer lo que la curia eclesiástica les mandaba hacer o pensar. Eso a mí me sublevaba, porque ¿por qué una mujer no ha de poder tener criterio? Si gasta su dinero, tiene que saber en qué lo gasta y por qué lo gasta, pero no porque le diga la curia eclesiástica. ¿Estas ideas fueron las que la llevaron a crear el Ateneo Femenino, doña María Luisa? Sí, me ayudaron a fundar el Ateneo Femenino, autónomo, porque no puede nunca la mujer depender de nadie, sino de su criterio cultivado y de sus organizaciones femeninas, autónomas, con el criterio femenino. ¿Cuál era el programa de acción, doña María Luisa, del Ateneo? ¿Qué se proponía? Nosotros nos proponíamos, ante todo, culturizar a la mujer, pero nosotros siempre teníamos que ser dependientes y esa fue mi obra, diré, mi criterio, que la mujer no debe depender sino de ella misma, de su cultura superior y de su trabajo.
Por aquella época se publicó en Oruro una de las primeras publicaciones de mujeres en Bolivia. Sí. ¿Recuerda usted algo? Sí, mi flor. Sí, teníamos una cierta comunicación con la señora Beltrán, era la que fue muy importante. Cuando usted habló hace un momento de las leyes, de la lucha por las leyes, ¿a qué se refería? A la modificación de los derechos de la mujer. Había en el Ateneo, el mismo Ateneo, se dividió en dos porciones. Unas querían y ninguna dejaba de aceptar los derechos civiles, pero había muchas de nuestras propias socias que se asustaban ante el derecho político. Y no puede haber derecho civil sin derecho político, porque si la mujer no toma o interviene en cámaras y en diferentes organizaciones para defender sus derechos, tiene que haber un sistema político aceptado por las mujeres, porque sin derecho político no se pueden modificar leyes civiles. ¿Y usted, cuando peleaba en el Ateneo, se imaginó alguna vez que una mujer llegaría a ser presidenta de la República? Claro, si para eso hemos trabajado, pero no había la valiente que se atreviera ni a pensarlo, porque la mujer boliviana es muy tímida, aún ahora es tímida, tiene que conocer mejor sus derechos y trabajar. ¿Usted cree en esa época había discriminación sobre la participación de la mujer en la política? No creo. Yo tengo muy buena opinión del hombre boliviano. Es bastante sentimental y nunca ha hecho una oposición fuerte a la mujer, pero la mujer se discrimina ella misma por temor, porque la mujer y el hombre son exactamente iguales. Yo soy enemiga de decir que la mujer es mejor que el hombre. Absolutamente no es mejor, es igual, con sus mismos defectos y sus mismas virtudes. Eso de hacerse las reinas está bien para los poetas, pero en la vida real la mujer y el hombre son exactamente iguales. Después de tantos años de luchar por los derechos civiles de la mujer, ¿cómo siente que es la situación actual de las mujeres en Bolivia? Ha mejorado mucho. Por lo menos la mujer ya es consciente de lo que hace, bien o mal. Antes no era consciente, era manejada, porque la única libertad verdadera es el trabajo, producir para pensar lo que a uno le dé la gana. No hay otro camino en ninguna parte del mundo. Mi madre creía que yo iba a ser, presidente de Bolivia. Todo quería para mí. Tenía que estudiar abogacía. Mi intuición, mi afición fue siempre el doctorado en leyes. En aquella época que estás mencionando y que yo viví,
la sociedad boliviana en general era un círculo cerrado, donde no entraba nadie que no tenga un gran apellido o en su defecto mucho dinero. No había ayuda a los pobres, nadie se ocupaba de sacar al indio de su ignorancia. La sociedad vivía completamente unida y cerrada. La mujer ya comenzó a despertar, ya. En el liceo ya hablaba y ya quería ciertos derechos, ya comenzó a luchar por la emancipación de la mujer, que hasta entonces era nada más que un muñeco bello con que el hombre se jugaba. Las ansias de independencia cobran vida en organizaciones como el Círculo Artístico e Intelectual de Señoritas en Oruro y el Ateneo Femenino en La Paz. La mujer, digamos, orureña, sufría muchas injusticias. Por ejemplo, discriminación. Una mujer no podía trabajar. Si era de sociedad, tenía que ser una niñita piadosa, educada, que no se mueva del balcón de su casa, esperando, tejiendo, cosiendo y esperando qué momento pasa el príncipe azul para invitarla a salir juntos. Los hombres orgullosos se reían de nosotros, de nuestros afanes, nos tenían conmiseración, se reían como con cierta burla, con cierta tristeza de decir, miren el sueño de estas. No fui yo sola, yo tal vez tuve alguna idea primordial, pero no hay que quitarle el mérito y hay que reconocer que una de las luchadoras más grandes por los derechos de la mujer, ya desde entonces, y menor en edad que yo, era Laura Graciela de la Rosa Torres, viuda de Elías, hoy día radicada en Cochabamba, y a quien deben rendírsele todos los homenajes que se merece la mujer boliviana actual. ¿Con qué propósitos editaron esta revista? Para tener más campo donde y cómo defender a la mujer, para luchar con más amplitud por sus derechos, para para poder hacer llegar a todos nuestra voz de reclamo, nuestra voz de aliento a las que trabajaban, nuestro deseo, nuestra ambición de que la mujer se le diera en la sociedad y en el mundo el sitio que le corresponde como a ser humano. Las mujeres de hoy acudimos al encuentro de la historia y recogemos las palabras de dos precursoras. Nos falta la acción colectiva, nos falta llevar las reivindicaciones al plano de las mujeres del pueblo, que son para mí las más necesitadas, las campesinas, las obreras. Y yo pido a todas ustedes jóvenes que ahora más que nunca luchen por ellas. Así que muchachas, ustedes jóvenes, a seguir luchando por la patria, a seguir luchando por la mujer, porque la patria será grande el día que la mujer boliviana esté en su verdadero plano. Quisiera que me acompañen a conversar con una mujer que hizo posible los postulados de la liberación por el trabajo. Acaba de recibir la máxima condecoración que otorga el gobierno boliviano, el Cóndor de los Andes. Estamos con la doctora María Josefa Saavedra, abogada desde 1927, habiendo estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Desde 1934 comenzó a ejercer la cátedra de Derecho Romano, experiencia a partir de la cual escribió un manual de Derecho Romano.
Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, fundó la Federación Nacional de Abogadas, realizó sistemáticos y efectivos esfuerzos de protección institucionalizada a la niñez abandonada, escribió el proyecto del Código del Menor, ha tenido destacada participación en la creación y posterior desarrollo de la Confederación de Instituciones Femeninas. Doctora, desde su perspectiva, desde la visión que le da su trayectoria de trabajo, ¿cuál cree usted que son las principales reivindicaciones de la mujer boliviana en lo que va del siglo? Bueno, yo he tenido la suerte de nacer este siglo y ver todo el proceso de cómo la mujer ha evolucionado, en realidad la sociedad de la que es parte importante la mujer. Primero, la apertura de la educación secundaria, luego el ingreso en la universidad. Por causa de la guerra del Chaco, la mujer aprendió a trabajar en ausencia del hombre, a ocupar los cargos, un poco subalternos en realidad de las oficinas, etcétera, pero se interesó para hacer algo. Y luego vino la revolución del 52, que indudablemente creó un cambio de estructuras tremendo en la familia, en la sociedad, en la economía, en la moral inclusive. Y la mujer que había tomado ya impulso para trabajar comenzó a interesarse mucho más por la universidad, por el empleo, por el trabajo. La mujer conquistó indudablemente no solamente el trabajo, sino el respeto, porque hasta cierto momento las mujeres ocupaban solamente cargos subalternos. Después de cierta época, más o menos alrededor del 60, comenzaron a aspirar a otros cargos y a ocuparlos, oficialías mayores, direcciones. Luego hemos tenido ya, por supuesto, ministras de Estado, presidenta de la República, la señora Gayler, y creo que ha sido la dramática insurgencia de la mujer en esta época. El interés por el trabajo, que antes estaba vedado, que parecía solo para los hombres, la obligación de mantener el hogar, que es una cosa muy importante en ausencia del padre de familia, y luego la educación misma, es decir, el mejoramiento de todas las posibilidades, porque con la instauración del divorcio el año 30 hubo una quiebra indudablemente del hogar y la mujer tuvo que asumir muchas responsabilidades. Ahora sería interesante que nos diga cuáles son las conquistas o las reivindicaciones por las cuales aún tiene que luchar la mujer boliviana. No sé, hablando de reivindicaciones, parecería que uno ya tenía esos derechos y que los va a recobrar. La verdad que la mujer es el centro del hogar y debería centrar un poco más su atención en eso, porque en este momento la llamada liberación de la mujer está ocasionando gran desfase en la sociedad. Niños abandonados, aborto, matrimonios quebrados, repetición del divorcio, etcétera, que son indudablemente daños a la sociedad. La sociedad está hecha de hombre y mujer y esta célula debería conservarse lo más posible. Su labor como legisladora, ¿tiene algunos puntos en concreto con referencia a la mujer que haya realizado? Pues en este momento la mujer ha asumido una cantidad de derechos desde el voto y ella puede gobernarse, pero lo que falta es educarla para manejar esos derechos. Ese es el punto principal. En tal forma que hemos creado un manual de organización para instituciones que tiene una parte llamada el derecho parlamentario, pero que consiste en saber cómo organizarse, cómo manejarse, cómo dirigir. ¿Usted cree que el que una mujer haya llegado a la presidencia es una parte de las conquistas políticas de la mujer boliviana? Es un reconocimiento de parte de los hombres de que una mujer puede asumir una situación semejante, indudablemente. Vamos a conversar con Gloria Ardaya. Gloria Ardaya es socióloga, trabajadora social y también investigadora de ciencias sociales. Fue diputada en el periodo legislativo de 1982 a 1985. En la actualidad, además de ejercer como catedrática en la Universidad Mayor de San Andrés, dirige la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dirige la revista Estado y Sociedad y ha publicado varios libros, entre los cuales se pueden recordar La migración de bolivianos a la Argentina, Mujer y participación política, Crisis del Estado en Bolivia y muchos otros artículos sobre la problemática específica de la mujer boliviana. Vamos a conversar sobre ella, sobre los logros y las conquistas de la mujer boliviana, sobre todo en lo político, en lo que va del último siglo. Gloria,
Desde tu experiencia como investigadora y como política, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo te diría que este siglo comenzó muy bien en Bolivia para la mujer. A finales del siglo pasado hubieron importantes intelectuales que empezaron a problematizar desde la posición que ellas ocupaban la situación de la mujer. Y en ese sentido nosotros podemos encontrar prácticamente desde entrado el siglo una alta participación de las mujeres que se reflejó en una prensa independiente y autónoma, dirigida y para las mujeres, y por lo demás también fue un siglo que empezó con importantes movimientos autónomos de mujeres que buscaban el voto político en la sociedad. Como tú sabes, Bolivia es un país que ha discriminado mucho a las mujeres y también a los sectores populares. En ese sentido, la lucha de estos movimientos autónomos de comienzo del siglo fue enfocado directamente a la conquista del voto. Inmediatamente después también se logró una altísima participación de las mujeres en los sindicatos y en los partidos políticos. En ese sentido, los años 20 y los años 30, por ejemplo, son de una riqueza muy grande en cuanto a participación de las mujeres de los sectores populares en los partidos y en los sindicatos, en la búsqueda de mejores condiciones laborales, en la búsqueda de una ciudadanía política en nuestro país. ¿Puedes mencionar algunos de los grupos de los años 20? Bueno, los años 20 tenemos, por ejemplo, el Ateneo Femenino, que con sus características muy específicas, era un grupo de la clase dominante, levanta y hace su versión al interior de su clase y logran a través de una lucha muy tenaz, por ejemplo, conquistas tan importantes como el carnet de identidad para la mujer, el derecho a la posesión de la herencia por parte de la mujer, y la conquista más importante de aquel periodo, en 1931, la ley del divorcio. Posteriormente también, otra de las conquistas que logran este y otros grupos autónomos de mujeres es que la mujer logre ser incorporada a la Ley General del Trabajo en 1939, así como también consiga la mujer la igualdad social. La igualdad política, como tú sabes, llega en 1945 con el voto municipal primero y en 1952 con el voto ya universal y directo, el voto político para elecciones generales. Desde ese punto de vista, ¿qué rescatarías tú como aportes concretos de los movimientos de mujeres a la construcción nacional? Yo te diría, en primer lugar, que se trata de movimientos masivos, donde la mujer ha estado del lado del movimiento popular, de los hombres, de los niños de este país. Por otro lado, son movimientos que han levantado la reivindicación de todo un pueblo y en ese sentido han estado en la construcción nacional de este país, reivindicando lo democrático de nuestro país, reivindicando la participación a la que todos tenemos derechos y, por último, reivindicando la utopía de la justicia, la libertad y la participación en nuestro pueblo. Ana María Campero, corresponsal de la agencia de prensa alemana en Bolivia. Vengo a cobrarte la promesa que nos hicimos por teléfono en la entrevista. Me alegro mucho que estés acá. Qué bueno. Te preguntaba tu opinión sobre los avances de la lucha de la mujer en el país. Bueno, la vemos a la mujer como protagonista en muchos espacios. Vemos en el espacio sindical, ella lleva la voz de las amas de casa, en el conflicto minero, vemos a la mujer de clase media más o menos participando. En fin, yo diría que hay mucho en materia social, en materia de leyes la mujer ha avanzado muchísimo, en los hechos no tanto. El territorio de Bolivia suma 1 millón y un poco más de kilómetros cuadrados, albergando a casi 6 millones de habitantes. De ese total de la población, un poco más del 50% son mujeres. El 45% vive en las ciudades y en centros semipoblados. El resto vive en las llamadas áreas rurales. En la historia de los países andinos, una gran mayoría de la población femenina, las campesinas, ha tenido que librar una de las más duras batallas. Ahora vamos a conversar con un exponente de esa lucha. Vamos a conversar con doña Lucila Mejía de Morales, secretaria ejecutiva
de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa. La primera pregunta, Lucila, es para que nos des tu opinión, tu versión sobre las conquistas de las mujeres bolivianas en los últimos años. Bien, señorita periodista, es importante la participación de la mujer campesina en Bolivia. Aquí, desde su fundación hasta ahorita hay un paso adelante que las mujeres estamos participando en todas las actividades, como en las organizaciones sindicales, como en organizaciones, digamos, por ejemplo, hay una lucha constante, ¿no? Porque si vemos la situación de nuestro país está en una crisis, entonces nosotros estamos participando bastante activamente en esas actividades. ¿Cómo se demuestra la participación de las mujeres campesinas en Bolivia? Hay bastante participación porque ya somos conscientes por qué estamos luchando las mujeres. Hay una conciencia que nosotras mismas pensamos y opinamos en nuestros ampliados, en nuestros cursos de capacitación tenemos en los departamentos, entonces hablamos y analizamos, y por eso hay una conciencia de nosotras mismas. Entonces, como hay una conciencia, nosotros también ya ayudamos a nuestros compañeros de base, a nuestra federación departamental, a nuestra confederación única. ¿Por qué pensaron en una federación especial para las mujeres campesinas? Porque así hemos pensado para poder llevar adelante, porque si hacemos una asociación y esta asociación no puede ir a otros departamentos, ¿no? Entonces una federación sindical, entonces como el sindicato es un escudo para defender de nuestros enemigos, y de esa manera hemos hecho una federación sindical. ¿Por qué específicamente de mujeres? Realmente eso, claro, en los amplias, en los congresos nosotros como mujeres participamos, pero sin voz y voto, era acallada la participación. Pero después que se hizo la federación, ya nosotras hablamos entre mujeres. Las mujeres somos tímidas para hablar así de frente, ¿no?, con nuestros compañeros. Entonces, pero entre mujeres, aunque ando mal o bien hablamos, hay participación. Ahora recién nosotros podemos participarlo analizando, quizás acotamos algunas palabras, pero es importante la organización donde pura mujeres participamos, analizamos, discutimos, pensamos, porque cuando hay compañeros que están en la federación y nos dice apoyan, sí, apoyamos, ¿no? Entonces nosotros quizás no desarrollamos nuestra mentalidad, ¿no? Pero la lucha es conjunta, no es así de clase. ¿Podría darnos algún ejemplo de cómo la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa ha aportado al movimiento general sindical de los campesinos? Sí, por ejemplo, había bloqueos de caminos, ¿no? Y donde la mujer aportaba, de día los compañeros están en el camino, o sea que de noche, ¿no? De día están las mujeres, ¿no? Pero con una decisión, con un objetivo, que es lo que se quiere sacar de ese bloqueo, ¿no? Con un sentido más claro, ¿no? Y después también en estas marchas de los compañeros mineros, también nosotros hemos participado con nuestros elementos, en cada sector se hizo y ha sido coordinación de la Federación de Mujeres. Y también ha participado en huelgas de hambres, ¿no?, en las marchas. Constantemente ha estado participando la mujer, no así nomás, sino con un objetivo, y ya tenía una conciencia por qué estaba participando la mujer, ¿no? Doña Adela, usted me dijo que estaba estudiando en la universidad. ¿Qué estudia? Derecho. ¿Y cómo le va? Bien. ¿Usted trabaja fuera de su casa? No. ¿Es ama de casa? Sí, simplemente estudio. ¿Y en qué horarios está estudiando? De 9 a 1 de la tarde. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Bueno, en la universidad ninguno, porque yo tengo que hacer tiempo, tengo que levantarme más temprano para hacer cosas, hechas las cosas en mi casa, y en la universidad está bien. ¿Y usted cuáles cree que son los principales problemas de las mujeres que trabajan fuera de su casa? No, yo creo que ninguno, porque había que acomodar bien el tiempo para distribuir las cosas bien hechas en la casa. ¿Y en el caso de las mujeres que trabajan todo el día?
Claro, en ella sí, porque siempre la mujer desempeña un papel importante en el hogar y en el estudio también. Entonces tiene que hacer las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y en la universidad hay muchas mujeres que están estudiando en Derecho? Sí, en estos últimos años hay muchos. Somos el 50% varón y 50% mujer. Como estudiante, ¿qué piensa de la situación de la mujer en Bolivia? Bueno, que la mujer tiene que elevarse más, no tiene que tener ese complejo de inferioridad hacia el hombre, porque somos iguales. ¿Usted cómo ve la situación de las mujeres de otros países? Por ejemplo, de Perú, de Colombia. Están un poco más adelantadas que nosotros. Sí. Lucila, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas de discriminación de la mujer en el país? Más la discriminación es la educación, ¿no? Que la mujer campesina ha sido discriminada por la educación, que más los compañeros, o sea que los jóvenes o los varones han estudiado, pero las mujeres no. Entonces por eso es postergada la educación para la clase campesina. ¿Qué quiere decir eso, que es discriminada en la educación, que los padres no las dejan ir a la escuela? Bueno, el sistema mismo ha sido así porque más los padres decían que la mujer no tiene que ir, los hombres tienen que ir porque tienen que ir al cuartel, ¿no? Entonces las mujeres hemos entrado muy pocas, pero han salido, ahora recién están saliendo bachilleratos universitarios, recién, pero así mi edad mucho más todavía no había, ¿no? Porque más tampoco no había escuelas fiscales en el campo, solamente era pagante. Entonces de esa manera el padre de familia más quería poner al varón que la mujer, ¿no? Y la mujer se quería ir, entonces tenía que ir a sus 10 años, a sus 12 años a la escuela primaria. Entonces ya son jóvenes grandes y por sí misma una joven ya tiene vergüenza de ir a un curso más bajo, ¿no? Entonces había bastante la discriminación, pero esto ha sido de el sistema, ¿no? que les ha enseñado a nuestros padres. ¿Tú crees que en el trabajo se discrimina también a la mujer? En el trabajo, como en el campo, no es tanto, porque es igual a igual trabajamos. Si el varón va, entonces nosotros las mujeres siempre estamos al lado de ellos. No hay mucha discriminación en el trabajo. ¿Y en las ciudades? En las ciudades yo veo que hay discriminación bastante, ¿no? Porque solamente yo veo que las señoritas trabajan en la secretaría, ¿no? Más otras cosas. Trabajan también muy pocos, pero trabajan, no en todo en general. Ahora, por ejemplo, que hay muchas mujeres trabajando como vendedoras ambulantes o muchas mujeres trabajando como empleadas domésticas. Sí. ¿De qué manera tú crees que se daría la discriminación hacia ellas? Bueno, las trabajadoras del hogar están más discriminadas porque ellas viven como empleadas domésticas, no como doméstica. Yo veo una palabra un poco bien humillante, ¿no? Para la mujer campesina que viene a emplearse, a buscar su trabajo, ¿no? Entonces ella todavía está discriminada. Si se trabaja en una casa, ella ya no tiene que ponerse pollera, sino ya tiene que pintarse igual que ella, tiene que cortarse su pelo porque les prohíbe tenerlos así con pelos largos, ¿no? Entonces está discriminada. Además, están haciendo olvidar también a nuestros compañeros trabajadores del hogar que no vayan al campo, que sigan trabajando con ellas. Eso es bastante discriminación y nosotras mismas también le estamos olvidando a nuestros padres. Eso ocurre porque yo estaba conversando recién con los trabajadores del hogar, ellas me dijeron así, porque mi patrona no me quiere mandar a donde mi padre, porque vas a ir a pastear burros, que vas a pastear vaca, ¿qué va a hacer? Porque aquí ya eres una señorita, ¿no? Entonces yo forzosamente tengo que olvidar a mis padres, ¿no? Es una discriminación también, porque nuestra cultura, nuestra lengua nos está haciendo olvidar, ¿no? Entonces es una discriminación para mí también. La violencia es otra forma de opresión para la mujer campesina, Lucila. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? La violencia que aparece acá en Bolivia es por falta de fuentes de trabajo, ¿no? Una mujer campesina o una mujer de la clase popular se vende, o sea que como mercado se pone, ¿no? Porque ahí vemos la prostitución que hay, ¿no? Hay señoras que recogen a las
a las jóvenes inocentes, ¿no? Y llevan ahí como para hacer trabajar y dan un pequeño sueldo, pero al mismo tiempo ella está humillada bastante y todavía no se humillada, sino también ya mal vista. Eso es bastante humillación y discriminación para la clase popular y como para la clase campesina. Los derechos de la mujer en Bolivia son también preocupación de un grupo de jóvenes profesionales que trabajan en el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM. Como muchos otros grupos e instituciones en el país, CIDEM demuestra una gran inquietud por la situación de la mujer en Bolivia, dando cuenta de un impulso dinámico y generalizado que se percibe en las nuevas generaciones. Aquí se investiga, se escribe y se denuncia. Hay una serie de denuncias que se presentan hechas por mujeres, es decir, de un 100% se presenta un 70% realizada por mujeres y un 30% la denuncia es por violación o estupro. Entonces el papel del médico ahí es determinante, pero lo que más a mí me ha sorprendido es de que él se limita a dar un diagnóstico frío y médico, sin tomar en cuenta una serie de aspectos sociales. Con decirte que, mira, según el código, dice que violación es cuando la mujer presenta resistencia. Entonces, para eso, para que ellos puedan comprobar, tienen que ver daños físicos en la persona, ¿no? Pero hay el tipo de violación realizada por intimidación. Entonces ahí no se presentan signos de violencia. Yo justamente le preguntaba cómo hacía en estos casos, y él decía que él no hace el dictamen de violación, solamente él pone de exploración, ya sea antigua o reciente, y el que va a dictaminar es el juez. Entonces ahí voy a ir a la policía a averiguar un poco más sobre esto. ¿Cuál es el porcentaje de malos tratos? Bueno, justamente él decía que aparte de violación se presentaba una elevada denuncia hecha por mujeres de golpeadas, ¿no? Por los maridos generalmente, y que este tipo de denuncias no lo hace la mujer, sino lo hace un familiar, ¿no? Y para eso la mujer tiene que atravesar, por lo que él me explicaba, una serie de peripecias, ¿no? Porque primero tiene que ir a hacer la denuncia a la policía, después tiene que ir al médico forense, tiene que llevar testigos, después tiene que ir al juez para ver si hace un dictamen, ¿no? De que evidentemente ha habido violencia o malos tratos. ¿Cuáles creen que son las posibilidades de las conquistas, de las luchas políticas de la mujer para el país? ¿Qué tendría que hacer de aquí en adelante? Son positivas las luchas porque la mujer en sí ayuda también a la sociedad en desarrollarse. Entonces, ¿usted cree que hay discriminación en el trabajo hacia la mujer? Realmente existe la discriminación. En cuanto a los profesionales, por ejemplo, siempre la mujer se ve disminuida porque tiene que cumplir no solamente una doble función, quizá una triple o cuádruple función. Realmente eso influye bastante en cuanto al cumplimiento de las actividades, porque la mujer, en cuanto al hombre, su trabajo duplica, la energía no le permite cumplir a cabalidad sus actividades. Dígame, en base a sus largos años de experiencia como enfermera, ¿cuál cree usted que son los principales problemas de las mujeres con las cuales ha estado trabajando? Bueno, el problema es realmente grande y en el momento no se puede dar soluciones. Y en cuanto a enfermería se refiere, nos vemos impotentes para dar o ayudar a dar soluciones en cuanto a este problema. Especialmente en cuanto a las mujeres, vemos de que son ellas solas las que asisten. Rarísimas veces vemos al acompañar a la pareja. Y esto sería bueno de que asista a la pareja para dar una mejor orientación, ya que la madre recibe generalmente la orientación y no la cumple a cabalidad justamente porque es rechazada por la familia del hombre, por el hombre mismo o por la familia misma. Vemos a diario, en cuanto a sus problemas prácticamente íntimos, de que ella es maltratada. Hay algunas costumbres en nuestro medio, acá en Bolivia, de que la madre debe recibir los golpes del parte del esposo
cuando la quiere, dicen ellas, pero no es cierto porque hay muchas madres que pese a los niños que ya tienen, que son generalmente en mayor número, están trabajando tanto y realmente tienen que seguir cumpliendo las funciones. El trabajo, en algunos casos se cumple trabajos, actividades fuera del hogar, en el hogar, además de recibir los golpes, inclusive en estado de gravidez, que eso es lo peor, ¿no? Hemos visto muchos problemas, inclusive abortos que se han suscitado a consecuencia de golpes que reciben, especialmente en algunas fiestas tradicionales que se cumplen en nuestro país. Ahora se pueden obtener imágenes hasta del campo atómico. Finalizaremos con una visita al más antiguo de los parques nacionales alemanes en el bosque Baden. Una de cada 20 personas sufre a lo largo de su vida la enfermedad de cálculo. ¿Qué cosas son las que usted realiza normalmente todos los días? Yo siempre ese trabajo de la mujer que nunca siempre acaba en la casa, en el hogar, atendiendo al esposo, atendiendo a los niños, después ya cocinar, luego después ya ordenar la casa, después llega el esposo de almorzar, atenderlo, después a los niños a despachar al colegio. Y de mí mi trabajo nunca se acaba en la casa. ¿Y usted fuera de la casa realiza algún otro trabajo, doña Maruja? Así estoy en un grupo de mujeres, de comité de mujeres del Alto Tejar. Pero esta presenta algunos sus actividades dentro del comité de mujeres del Alto Tejar, ¿de qué manera han influido en su vida, en su casa, en sus relaciones con su marido, con sus hijos? Al principio mi esposo no lo entendía, porque me ha costado también mucho para que lo entienda, porque salir hacia la calle, hacer reuniones con las señoras, decía que yo salía a perder el tiempo, porque yo estoy yendo a perder tiempo, ¿por qué no estás haciendo algo aquí? Por lo menos debes estar haciendo para las guaguas. Era bien preocupante porque mi esposo no me entendía. Yo le explicaba y así mismo yo seguía saliendo, se enojaba después conmigo, ya se disgustaba y no sabe querer ni almorzar, ya puedes ir nomás todo el día, entonces caen a la calle, ya no vengas ni a la casa, me decía. Pues yo le dije, ¿por qué? Pero no, ¿por qué siempre las mujeres podemos estar cerradas en la casa? ¿Por qué no me dejas un poco siquiera de libertad? Porque en esa organización yo estoy viendo que es muy importante, puede servir también para mis hijos. Así yo le dije, tú haciendo a perder tiempo, ¿no? Así se enojaba, yo tenía que hacer esfuerzos también para que me entendiera. Y luego poco a poco, con lo que he ido aprendiendo en la organización, lo he ido aprendiendo, lo he demostrado también como mujer. Como grupo organizado que somos aquí, nos llegamos a entender y somos más nos entendemos, reímos. Mientras que en la casa solos no podemos hacer esas cosas. Uno se siente sola, triste, aquí cuando peleando, riendo, lo que sea, nos llevamos mejor. Sí, sería así. Aquí se desarrolló un método para fabricar agujas finísimas de exploración, en cuya punta hay solo un átomo. Cada boliviana, al nacer, tiene 46 años de vida en promedio, una vida durante la cual deberá enfrentarse no solo a la adversidad de la pobreza generalizada, sino también a la probable discriminación por el hecho de ser mujer. En Bolivia, como en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela o cualquier otro país latinoamericano, la mujer es una fuerza vital en la construcción nacional. Cada día y en cada lugar, millones de mujeres realizan las más diversas actividades, a veces junto al hombre, a veces compitiendo con él, sumando trabajo, sacrificio y una energía vital que es el motor de la sociedad. Por esta y otras razones de carácter económico y social, la batalla por la liberación de la mujer no es una batalla ganada, sino que aún queda por recorrer un largo camino.